Hola, mi nombre es Angélica María Rodríguez Vázquez. Estamos en Mujeres que Tejen la Historia en América Latina y el Caribe. Hoy tenemos el gusto, el placer en esta entrevista 14 de tener a una compañera que ha venido trabajando en América Latina incansablemente por los derechos de las mujeres, el enfoque de género desde el periodismo. Ella es la periodista, digamos, pionera desde hace varios años con la que hemos podido compartir. Silvia Molina, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio. Gracias, muchísimas gracias por la invitación, Angélica. A mí me encanta este espacio porque a veces creo que no somos conscientes de que estamos viviendo momentos históricos muy importantes y que somos protagonistas además de estos momentos históricos. Y precisamente una de las deudas que notamos en esto de cambiar nuestra cultura, ir hacia una cultura igualitaria, es que a veces no tenemos el registro de quienes nos antecedieron, de las pioneras, ¿no? Y que hoy tengamos todas estas oportunidades que nos da Internet y que nos dan estas redes que hemos armado de periodistas, de conocernos y de contar lo que estamos haciendo, es también parte de ese registro histórico, aunque somos muy jóvenes, y me parece que es parte también de la construcción, ¿no? Del cambio, de tener un registro de lo que estamos haciendo y de lo que nos falta hacer, por supuesto. Silvia, estás en este momento en Buenos Aires, Argentina, pero ¿eres propiamente nacida en Buenos Aires o de qué zona de la Argentina naciste? No, yo soy de Entre Ríos, que es una provincia que limita con el Uruguay, y vine de muy pequeña en una de las tantas crisis económicas de este país que papá y mamá tuvieron que comenzar de nuevo, entonces decidieron venir a Buenos Aires, que es un poco la historia de muchos de nuestros países latinoamericanos, ¿no? Cuando hay crisis hay que ir a la capital del país porque parece que esa es la única oportunidad, las grandes migraciones hacia las grandes ciudades ante las crisis económicas sociales. Yo tenía 11 años y después, cuando estudié periodismo, decidí irme al norte del país, 10 años en Formosa, bien en el norte, que es en el límite con Paraguay, y después en otra crisis del país volví y a Buenos Aires ya hace, bueno, más de 20 años, así que me reconozco como, tengo la suerte de ser una argentina sé que somos distintas Argentinas, que no es lo mismo Buenos Aires, que nuestras provincias limítrofes, que el sur, el norte, el este, el oeste, es muy variado y eso ha sido también una riqueza para mí como persona y como profesional, ¿no? Por supuesto. Qué interesante todo ese caminar que has hecho desde muy chica, ¿no? Desde los 11 años. Tu mirada ha tenido un enfoque entonces, llamémoslo así, de migrante. ¿Qué aprendizajes te fue dando la vida en ese caminar? Ahora, digamos, mencionabas algunos, pero eh, en esos recuerdos que tienes, digamos, como en ese cofre, yo siempre digo, el cofre, el tesoro que uno guarda, ¿tienes momentos que puedas volver a ellos y decir, mira, ahí en ese momento de mi vida yo aprendí en esta migración tales cosas, algo así? A mí me parece, y así enfoco mi vida y mi profesión, que aprendemos todos los días. Y hace muy poco tiempo, haciendo una entrevista por una situación que se dio aquí en Buenos Aires de una migrante venezolana que fue a una supuesta entrevista de trabajo y terminó siendo abusada sexualmente por el hombre que supuestamente le ofrecía el trabajo, hice una serie de notas y hablando con una entrevistada, recién ahí yo me reconocí como una migrante interna, nunca me había pensado como una migrante interna, había hecho muchas notas sobre migraciones. Y, y está muy interesante que me preguntes esto porque me dejó pensando justamente en estos días. Y bueno, una de las primeras cosas con las que me enfrenté siendo migrante fue con la discriminación, ¿no? O sea, porque venía de una provincia muy niña a Buenos Aires y me sentí discriminada por mi manera de hablar, por mis costumbres, ¿no? A pesar que estaba dentro del mismo país. Me pasó también cuando me fui ya más grande, de joven a vivir al norte, era al revés, por cómo hablaba, aquí hablamos con la Y, no usamos la doble L, pero en el norte del país sí se usa hablar con la doble L. Eh, Digo, y esas
discriminaciones de ser la distinta, de no encajar en esos lugares, me marcaron mucho. Por un lado, hoy porque tengo empatía con esas situaciones y porque a la par de esas discriminaciones siempre aparecieron redes de personas, no solo mujeres, de personas que me acompañaron, que me consolaron y que respetaron quién era. Así que sí, tengo muchos aprendizajes de ese camino, tengo mucha empatía con lo que pasa en otros lugares del país, lo incorporo mucho a mi trabajo periodístico. Si hago una nota, siempre quiero que esté también la voz de mujeres que no son de la capital del país, que son de otros territorios, que tienen otras cosas para decir, que han construido de otra manera, que se han sobrepuesto, por ejemplo, de situaciones de violencia de otras maneras. No sé, por ejemplo, las políticas de cuidado que hoy hablamos tanto por la pandemia, ¿no? Que las mujeres somos quienes cuidamos y ha quedado muy palpable durante las largas cuarentenas. Bueno, hay una cultura en algunos lugares del país del cuidado colectivo, que en las grandes ciudades, en el centro del país, no lo ves. Ujú. Y todo eso hay que visibilizarlo. Y creo que eso te lo permite el haber transitado el territorio. Y además me queda estas ganas de, hace muy poco, hace 2 años estuve en comunidades indígenas, o sea, yo disfruto mucho viajando a distintos lugares del país, a meterme, como digo yo, en el barro, a caminar, a escuchar a la gente. Lo siento como una riqueza personal y que lo vuelco en la profesión. Sí, definitivamente el contexto le da a uno las herramientas de vida, ¿cierto? En ese contexto y todas esas herramientas que te ha dado el caminar y el transitar los territorios de la Argentina, por lo menos estos que nos has nombrado, ¿cuál ha sido el rol de tus referentes femeninas? ¿Cuáles fueron, digamos, los aportes que te dieron tus referentes femeninas? Bueno, yo creo que mis primeras referencias fueron mi abuela, por ejemplo, mi abuela paterna, Dima. eh, con los años, por supuesto, ya no se reconocía feminista ni nada por el estilo, pero fue una gran referente, fue una mujer que peleó por lo que quería, por lo que deseaba desde los 15 años, una mujer muy potente y a la vez muy dulce, que hablaba poco, pero que me enseñó mucho, muchísimo, con su ejemplo. Y una mujer que la acompañó a ella en ese camino que decidió hacer, porque en esa época, principios del siglo pasado, estaba muy mal visto lo que hizo mi abuela, de decidir irse con un hombre a otra ciudad y formar una familia y emprender proyectos juntos. Entonces hubo una mujer que no era su mamá que la acompañó, y esa mujer, que yo reconocía como mi bisabuela, fue muy importante para mí en mi niñez también, ¿no? Eran mujeres distintas, después con los años lo entendía, las otras mujeres con las que yo me relacionaba. Así que fueron como las primeras, ¿no? La bisabuela y la abuela fueron muy fuertes para mí. Y después con los años, las maestras, mi maestra del primer grado que me alentaba a escribir, ella decía, hagan una oración de un renglón y yo escribía 5, porque ya quería ser periodista, y ella me alentaba, no me censuraba, y digo, y hasta hoy, que es una mujer de casi 80 años, estamos en contacto por redes sociales, eh, y la reconozco como una de mis referentes de mujeres que me alentaron y me acompañaron, ¿no? Bueno, y después ha sido todo un camino, a mí me llevó un tiempo reconocerme feminista, he encontrado a muchas personas, sería injusta sin nombrar una sola, pero me he encontrado y sigo encontrando a muchas mujeres. Las que más me marcan son las mujeres comunes. Sin duda, algunas mujeres que ni siquiera sé los nombres. Cuando yo vivía en el norte del país, hacía un programa de radio y es así como me empiezo a contactar con la realidad de la violencia de género, que me empezaron a llamar a la radio porque sentían que tenían alguien con quien hablar de lo que les pasaba, ¿no? Y estamos hablando de los años 90, donde no había recursos, no había dónde derivarlas. Y esas mujeres me interpelaron y sin duda me cambiaron mi vida y cambiaron la manera que yo tenía de hacer periodismo. Eh,
y esas mujeres que ni sé los nombres, sin duda me marcaron por donde yo sentía que tenía que ir. Así que bueno, son y siguen siendo importantes y las sigo recordando con mucho afecto además. Increíble, porque te emociona. O sea, tu historia es una historia de esas que uno se siente muy orgullosa de poder compartir a otras personas. Es impresionante porque casi todas las mujeres hemos ido avanzando siempre en compañía de otras, pero o sea, no las reconocemos automáticamente, ¿no? Como que toma un tiempo en decir, ah, sí, esta era otra mirada, pero era una mirada femenina. Estabas hablando un poco de lo que te costó reconocerte feminista, digamos, siempre como una etapa de autonegación, llamémoslo así, pero uno internamente sabe que sí ha sido feminista cuando está haciendo todo este recorrido, cuando está oyendo, cuando está acompañando, cuando está empoderándose, cuando está hablando alto, cuando está denunciando cosas que otros no denuncian, o por lo menos dando voces a quienes en otros espacios no tienen las voces. En ese caminar tuyo como periodista, digamos, es muy difícil hacer un balance en general, pero ¿cuáles han sido los retos contra el machismo, llamarlo así, los retos contra el patriarcado? ¿Cuáles han sido los retos para avanzar ese sistema patriarcal, para sobrepasarlo? Me parece que lo que fui aprendiendo con los años es cómo encontrar los puentes para encontrarnos, ¿no? O sea, ¿cuál es el mejor camino? Hay distintos feminismos y distintas militancias. La mía viene del lado de la comunicación. Entonces trabajo con la palabra, con las imágenes, con los contextos. Cómo decir, cómo cambiar esa realidad machista, patriarcal, cómo decirlo para no generar rechazo y para construir en vez de destruir. Eso es un proceso en el que sigo pensando todo el tiempo y sigo cambiando todo el tiempo. Me parece que hay un contexto en donde podemos tener un discurso más de barricada, con nuestros códigos feministas, y hay otros contextos que no. Hay otros contextos en donde tenemos que buscar otras maneras de encontrarnos para realmente incidir y hacer el cambio cultural que tanto estamos buscando y que estamos transitando. Me parece que ese ha sido el mayor reto. Y de hecho en los últimos años me ha ido bastante bien, por ejemplo, en mi lugar de trabajo. Tengo una buena relación porque he encontrado la manera de comunicarme sin ser expulsiva, ¿no? Y además respetando lo que piensan otras personas, que tienen otras maneras de hacerlo, y construir desde las diferencias es muy difícil. Es fantástico construir cuando todos pensamos iguales, las metodologías y demás, pero es muy difícil construir desde las diferencias metodológicas. A veces se puede, a veces no, pero cuando se puede, es muy interesante lo que se logra, ¿no? Por ejemplo, por mi rol, yo soy editora de género de la agencia TELA, que es la agencia pública de noticias de Argentina, y una de mis funciones es responder consultas de todo el personal de la agencia. Y muchas veces, sobre todo hay varones que me dicen, yo sé que lo que te estoy preguntando es una tontera, por no decir otra palabra, es una tontera, pero yo le digo, no, nada es tonto, nada, de ninguna manera, para eso estoy. Quizás en otro momento de mi vida diría, bueno, pero por favor, que abra Google, que se fije, que lea, ¿por qué me está preguntando esto? Y digo, bueno, no, ese no es el camino en este caso, Claro. ¿no? Entonces, eso me parece que es como en distintas situaciones lo más interesante, lograr estos puentes, ¿no? Es la palabra que me surge. Excelente. Mira, he estado pensando en eso desde hace rato porque, claro, dentro de los feminismos se han dado bastantes luchas, pero también el debate es fuerte frente a espacios como el que has coordinado, entre las muchas cosas que has hecho, has coordinado la red argentina de periodistas con visión de género.
En el caso de Colombia, por ejemplo, en su momento en la red, cuando estábamos en la red de periodistas Comisión de Género de Colombia, había un debate si se incluían o no los hombres en la red de periodistas Comisión de Género, que es un poco haciendo una pequeña síntesis de lo que estás planteando, ¿no? Como que siempre hay una confrontación frente a si este o no merece o pertenece porque estamos hablando de temas de mujeres o porque estamos hablando del enfoque de género. ¿Cómo ha sido el proceso en la Argentina frente a, o por lo menos en los espacios en los que has podido liderar como el tema de la equidad de género? ¿Sí? Porque como que formar mujeres, escuchar mujeres, ¿sí? Espacio lo femenino, pero esta interacción de la que estás incluyendo, por ejemplo, el caso que estabas dando del trabajo, pero ¿cómo ha sido la evolución para hablar entre pares? Porque sí hay una diferencia, pues, abismal entre otros países, por lo menos Colombia, Perú, inclusive Chile, frente a el enfoque del periodismo. ¿Sientes esa diferencia en términos latinoamericanos o cuáles son, digamos, los avances, pero también los desafíos que sigue teniendo el periodismo en Latinoamérica para el enfoque de género? No, no conozco en profundidad toda Latinoamérica, pero sí por mi trabajo, porque es un trabajo voluntario, es un trabajo militante, pero es un trabajo. Eh, sí hay diferencias, sí, por supuesto, hay diferencias que tienen que ver con las realidades de cada país y cómo elige construir cada país. Eh, por ejemplo, la inclusión de varones en la red internacional, a nivel internacional, nunca se debatió, siempre hubo varones. En la red argentina, en el nodo argentino de la red internacional, siempre hubo varones, pero en otros países no. Entonces, por eso decía, cada quien busca la manera de interactuar. Y en cuanto a la igualdad y equidad de género, de cómo se construyen los distintos países, bueno, tiene mucho que ver con el contexto. O sea, es muy difícil, por ejemplo, para las compañeras mexicanas que son permanentemente violentadas, en donde los asesinatos de periodistas son de los más importantes en un país que no está en guerra, digo, más allá de la situación con el narcotráfico, pero más allá de países que están en guerra, México tiene los índices más altos de violencia y asesinato de periodistas, entonces construir equidad desde ahí es muy distinto a cómo la podemos hacer desde Argentina. ¿No? Que es un poco lo que más conozco porque durante muchos años coordiné en la red internacional con las compañeras mexicanas la comisión sobre denuncia, sobre violencia a periodistas, ¿no? Entonces, por supuesto que el 90 y pico de los casos nos llegaban desde México. Ahora, también eso es como muy palpable. Ahora, si vos estás en una situación de inequidad, una situación violenta, es muy difícil hacer periodismo en general y mucho más hacer un periodismo con perspectiva de género. Hay violencias que están muy invisibilizadas dentro de la profesión. Y eso sí me parece que lo que está pasando es que se está mostrando que también esta nueva ola feminista, que también está en los medios de comunicación, ha permitido que empecemos a hablar de estas violencias invisibilizadas que también sufrimos en el periodismo. Digo, desde hace un rato leía, por ejemplo, un tuit de Zuliana Lainez, que es la responsable de la Federación Internacional de Prensa, con algo que vengo pensando también de hace días. En Perú hay un montón de compañeros periodistas que han muerto a causa de COVID. Sí. Entonces, la federación está pidiendo que el periodismo sea, así como somos, por lo menos en Argentina, nos consideran trabajo esencial y tenemos que seguir saliendo a la calle y haciendo notas y demás, a pesar de estar en pandemia, que sea prioridad en Perú que se vacune el periodismo. Eso antes no se pensaba, ¿no? Más allá de que estemos en contexto de pandemia, del trabajo prioritario del periodismo, y me pareció una muy buena acción que incluso estaba pensando para proponerla al sindicato aquí en Argentina. Y después están las otras violencias, ¿no? Que por ser mujer, en una profesión que está muy feminizada como el periodismo en general en todos nuestros países latinoamericanos, no tenemos cargos de decisión. O sea, siempre estamos en las líneas más bajas de los medios, no estamos en los lugares de decisión. Y eso es otra realidad.
y a veces no estamos, porque ahí es donde falta la equidad, porque la igualdad está, o sea, todos tenemos la posibilidad de hacer periodismo, sí, varones, mujeres, disidencias, podemos hacer periodismo. ¿Dónde está la inequidad? En que no tenemos el mismo acceso y las mismas oportunidades, porque no están preparados además los medios de comunicación para eso, son construcciones también machistas y patriarcales, que si sos una mujer que decidís ser madre, por ejemplo, los horarios, los tiempos, las estructuras de los medios, la ausencia de jardines materno-paternales en los medios de comunicación, por ejemplo, para que vos digas, bueno, sí, yo voy a trabajar 12 horas, pero sé que aquí hay un lugar donde van a cuidar de mi bebé mientras yo trabajo y voy a bajar cada 2 horas, por ejemplo, a darle el pecho. No existe, eso no existe en los medios de comunicación, y así muchísimas otras cosas, ¿no? Entonces hay un trabajo para hacer, para lograr, la igualdad está, pero falta la equidad en los medios de comunicación. Y ese trabajo está en proceso, recién se está mostrando y recién se está pensando, además en un momento de muchísima crisis para los medios de comunicación, y ni hablar en contexto de pandemia. Sí, porque ahora además se suma que el teletrabajo, bueno, los periodistas en general trabajan las 24 horas, ¿cierto? No tienen horarios establecidos, pero sumarlo ahora con el teletrabajo en casa, en donde además son docentes y además hacen mil otras actividades, no solo el periodismo, pues difícilmente se vive 100% del periodismo, por lo menos en condiciones dignas y de manera masiva. ¿Sí? Algunas personas tienen ese privilegio, pero no todas en general. Sigue siendo muy precarias las condiciones laborales, que es el caso que planteabas de Perú y que realmente es un estándar para América Latina. La precarización de las condiciones laborales siguen siendo muy difíciles. Hablemos de la historia en Argentina. Eh, digamos, en ese caminar, en ese transitar, cómo viviste las realidades sociopolíticas? ¿Cómo percibes los procesos sociopolíticos? También con el enfoque de género, ¿no? Porque a veces uno piensa que lo político está allá, que el periodismo está allá, pero la vida transversaliza todo, ¿no? ¿Cómo ha transversalizado en ti los procesos sociopolíticos de tu propio territorio, de la Argentina? Es una pregunta. Bueno, es muy difícil de explicar la Argentina en poco tiempo. Sí, sí. Y todas nuestras crisis, es muy difícil. Pero por supuesto que todo es político, ¿no? O sea, negar la política es negar nuestra realidad. O sea, el feminismo es político, mi militancia feminista y periodística es político, que es distinto a lo partidario. Me parece que hay una gran confusión ahí. Cada quien puede tener su ideología partidaria, pero nuestra incidencia como periodistas y como periodistas feministas o de género es política también. Entonces, por supuesto que ha estado marcada toda esa realidad por las distintas crisis socioeconómicas que hemos tenido en el país. Digo, lo que en esta charla empezamos hablando de las migraciones, y mis migraciones, por ejemplo, internas, tuvieron que ver con crisis en el país, ¿no? El hacer elecciones de vida, de dónde se podía vivir más dignamente, tuvo que ver con las crisis, ¿no? Que hubo, generalmente son expulsivas, en donde te quedas sin trabajo, o en donde tenés 4 o 5 trabajos y ya no los soportás más, y empezás a buscar a dónde, en qué otro lugar, por ejemplo, en el caso del país, podías estar mejor, viviendo con más dignidad con tu trabajo. Y yo soy una agradecida de que hago periodismo hace 30 años. O sea, hice mis búsquedas y tomé mis decisiones y siempre hice periodismo, ¿no? En mejores y peores condiciones, pero siempre hice periodismo. Eh, y en cuanto a la lectura política de género, bueno, somos un país con una historia muy interesante en ese sentido, ¿no? Que es distinto al Me Too. A veces nos comparan, digo, el Me Too fue un movimiento más espontáneo. Aquí venimos con una historia, con un proceso, que tiene que ver con algunas referentes muy históricas, sobre todo provenientes del socialismo en Argentina, que hicieron cambios por ahí de manera individual muy fuertes. La primera mujer que se animó a ir a una universidad y decir, yo quiero ser médica y quiero que me acepten, y cambió las leyes. Hay muchas historias de estas mujeres que ahora están reivindicadas.
Y después empieza la construcción más colectiva, que creo que tiene mucho que ver con el peronismo, con empezar a lo colectivo, y ese colectivo, y eso, ese peronismo también fusionado con el feminismo, empieza, después las izquierdas también con sus historias, empiezan a fusionar esto de lo colectivo y el feminismo, y terminamos con lo que son los encuentros nacionales de mujeres, que es una experiencia única en el mundo, que tienen ya más de 30 años en Argentina, donde una vez al año nos encontramos en algún lugar del país y hablamos de las realidades de las mujeres. Y ahí tuvieron sus propios procesos políticos los encuentros, porque digo, primero eran solo mujeres, después hubo todo un debate para empezar a incluir a las personas trans, a las disidencias sexuales y de género, a la variedad que somos, digo, a las mujeres originarias, debates de, en esos encuentros nacionales de mujeres, ¿tienen que estar las mujeres policías y las mujeres militares, por ejemplo? Bueno, para mí sí, tenemos que estar todas, porque esa variedad es lo que enriquece el movimiento, este movimiento colectivo, y enriquece los feminismos. Entonces tenemos que estar todas, las mujeres rurales, las migrantes, las indígenas, las que trabajan en las fuerzas de seguridad, las periodistas, las adolescentes, que son esta maravilla que tenemos en estos últimos años muy potentes en Argentina. Entonces tenemos los encuentros. Después, dentro de esos encuentros surge la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, terminamos el año pasado teniendo ley de aborto, después de más de 10 años de creación de la campaña. Entonces tenemos una historia de construcción colectiva en Argentina, que son los encuentros, que es la campaña, las redes de periodistas, siempre vamos creando colectivamente. Es un camino más lento a veces, más difícil por lo que decíamos antes, porque coincidimos en un montón de cosas, pero en otras cosas no coincidimos, y entonces a veces se traba la negociación, se traba la manera de hacerlo. Y después todo eso era un cultivo que explota con el Ni Una Menos. También fue colectivo, o sea, miles, millones de personas en las calles diciendo ni una menos, basta, no queremos que nos maten más. Ahora, todas estas expresiones políticas surgen de las bases y no están llegando como corresponde a quienes tienen poderes de decisión, porque nos siguen matando. Claro. Seguimos teniendo índices de femicidio en Argentina que son alarmantes. Entonces, esa también es una lectura política que quienes eh, tienen, son decidores, decidoras en política, no están terminando de entender para tomar las decisiones adecuadas, correctas, urgentes, para cambiar esa realidad. Eso me parece que nos está faltando. Sí, los casos son alarmantes en todas las provincias y las más chicas. Por ejemplo, este caso, bueno, todos son alarmantes, pero el caso del policía, que sigue siendo, lo nombro porque sigue siendo un símbolo, ¿no? La fuerza pública no puede tener en sus filas feminicidas, o sea, no debería. Y lo digo porque en Colombia siguen pasando estos casos, y es muy doloroso que quienes deben estar formados para el cuidado de los ciudadanos y de las ciudadanas y de los ciudadanos sean los primeros en la lista de los feminicidas del país, ¿no? Esto es bastante crítico, pero también otro análisis que veníamos haciendo o que estaba reflexionando antes de esta entrevista con respecto al tema de las redes, ¿cierto? Que son muy, muy impresionante el trabajo que viene haciendo la Argentina con las redes de periodistas. Mm, y lo político, volviendo ya no a lo político sociopolítico, sino a lo gubernamental. Las mujeres que están en los espacios de gobierno siguen siendo acalladas también por sus compañeros de espacios de gobierno. Entonces veíamos el caso en Misiones, de una compañera que estaba en la red, comentando un poco, estando en un cargo público de gobierno, no se le permite salir a dar pronunciamiento, el ministro no le deja. Entonces, estos casos son como los talones de Aquiles, ¿no? Donde la brecha se amplía y el proceso sociopolítico ha permitido avanzar en las leyes, ¿cierto? Pero
esa partecita del chip de la cultural del patriarcado en los gobernantes sigue en plena vigencia. Ahí creo que vamos a seguir dando la batalla por mucho tiempo. Y es muy interesante este trabajo que hacen ustedes desde las redes, así que pues como todas mis felicitaciones, pero también la resistencia, ¿no? Es fuerte. ¿Cómo afecta emocional, psicológica, corporalmente esa densidad de tener que cubrir violencias, feminicidios? La tasa en Argentina es más alto el feminicidio que el homicidio, ¿no? Las tasas de homicidio o robos, asesinatos en la calle por robos es muy baja comparativamente a las de los feminicidios. ¿Eso cómo afecta a la psiquis de las mujeres que están contando las historias también? ¿Eso afecta o no afecta? ¿Y en qué formas, qué medidas? Nos afecta mucho, y de hecho un trabajo que empezamos ahora, no sé, 5 o 6 años en la red, y sé que lo están haciendo otras compañeras en Latinoamérica, en México seguro que sí, es el tema del autocuidado al periodismo, del autocuidado, que también es un aprendizaje feminista, o por lo menos de cierto feminismo, el decir, esto me está afectando, o sea, porque como esto de fusionar, dejar de lado la inexistente objetividad periodística, o sea, dar pelea también a ese dogma que no es cierto, o sea, no hay objetividad en el periodismo, somos personas, eh, y contamos la realidad de acuerdo a nuestra experiencia personal, y por supuesto tenemos determinados códigos periodísticos para que sea lo más equilibrado posible, pero nunca va a ser una información objetiva. Y después, a mí me gusta usar consignas, pero me gusta llenarlas de contenido. Entonces esto de lo personal es político del feminismo también lo ponemos en práctica muchas de nosotras. Entonces fusionás esto del periodismo y lo personal es político, le pones el cuerpo y las emociones, y te afecta. Por supuesto que te afecta, y te afecta muchísimo. Porque además, otro aprendizaje es dejar de lado el ego y el pensar que podemos con todo. Y después de muchísimos años de escuchar a víctimas de violencia, y de hecho yo fui voluntaria y me formé en una ONG que trabaja con sobrevivientes de violencia, y hice cursos para saber cómo acompañar y cómo hacer entrevista a las víctimas. Así todo, por supuesto que te afecta en el cuerpo, a veces no sabes qué te pasa, y es eso, o sea, es tanto dolor, tanta injusticia, tanta impunidad, y la frustración, porque digo, lo que entendí es, yo no soy abogada, no soy psicóloga, mucho menos soy jueza, eh, no soy trabajadora social, soy periodista. Entonces aprendí a correrme y a centrar en mi trabajo periodístico y a interpelar a quien hay que interpelar, ¿no? Que es a quienes tienen poderes de decisión. ¿Qué se está haciendo mal para que esta mujer crea que llamando a una periodista su situación va a cambiar? Entonces, me parece que hoy el camino es ese. Más en Argentina, que ahora tenemos Ministerio de la Mujer a nivel nacional, tenemos algunos ministerios de las mujeres provinciales, en donde hay feministas en esos puestos, entonces hay que interpelar ahí, hay que darle todos los datos a las mujeres, y la verdad que cada vez hago menos nota a víctimas, salvo que sea un caso muy particular, pero si no, dejo redes con mis propios contactos en los ministerios para que la acompañen como corresponde, porque además exponer a una mujer en un medio de comunicación es muy grave, muy grave. Se la puede poner en una situación de indefensión muy grave. Y de Y se le puede revictimización poner constante también. de revictimización y hasta peligro de vida. Ha pasado, ¿eh? O sea, ha pasado en España, ha pasado en otros países. Ha pasado también aquí en Argentina, me acuerdo un caso en Tucumán, que la expusieron en televisión, y después él la buscó y la mató, ha pasado en España, o sea, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Eso por un lado. Y lo que me preguntabas al principio del tema de periodistas, bueno, hicimos un par de talleres sobre autocuidados a periodistas, en donde empezamos a encontrarnos, lo hicimos en un encuentro en Barcelona, hicimos 4 o 5 aquí en Argentina, incluso lo hicimos en Entre Ríos, en mi provincia de nacimiento, en donde periodistas, un compañero varón,
Máximo Montenegro, con quien veníamos trabajando este tema, y siempre buscando una psicóloga, empezábamos a escuchar a las y los compañeros que nos contaban qué les pasaba cuando trataban estos temas, y más allá de ser un espacio de escucha, era un espacio de pensar estrategias eh, en conjunto de qué hacemos. ¿No? ¿De qué hacemos? Digo, desde reconocer esto me está haciendo muy mal y necesito ir a caminar y necesito salir de la redacción y dar una vuelta por las calles y pensar qué me está pasando, hasta pensar otro tipo de estrategias más complejas, ¿no? Bueno, eso no lo hemos podido sostener, pero es un tema que está, es un tema que a mí me apasiona, además que leo mucho sobre este tema, hay muy poco trabajo hecho a nivel mundial, hay algunas cosas en inglés, hay una amiga y compañera eh, que vive ahora en Barcelona, que es argentina, que se llama Carolina Escudero, que lo está trabajando académicamente al tema en general de autocuidados y también un poco se metió con el tema o ha hecho algún trabajo sobre periodismo, de algunas universidades de Estados Unidos, pero siempre, porque siempre se enfocó mucho al tema de corresponsales de guerra, de las corresponsalías de guerra. Claro. Pero bueno, precisamente eso es como lo más palpable, como decíamos, los asesinatos de periodistas en México lo más palpable, pero después en la cotidiana nos pasa, tenemos otro tipo de violencias con las que convivimos y nos afectan. Así que sí, hay que reconocer que nos hace mal, pero sobre todo hay que empezar a buscar opciones de qué hacer. Ujú. Una vez que reconocemos que soy periodista, que no soy inmune a esto, porque si no me afecta a mí y puede afectar incluso a las personas que entrevisto. Así que es de mucha responsabilidad el reconocer que nos hace mal. Tiene muchas lecturas eso. Sí, has tocado unos puntos muy clave porque es un tema que se invisibiliza, ¿no? Es como Uh que -huh. se asume al periodismo, o sea, tiene unas cargas negativas el ser periodista en sociedades latinoamericanas y una de las cosas es como que es una profesión que no, ni fu ni fa, ¿no? Como que no, como que no, saca la nota y no pasa nada, pero detrás del ejercicio periodístico hay una vida, una historia que está tocada por las historias constantemente. Entonces, y bueno, países como Colombia, donde las mujeres tienen que contar y relatar las historias del conflicto armado, en su momento, ahorita la Comisión de la Verdad había sacado precisamente para el 9 de febrero, que fue el Día y la periodista en Colombia, o el comunicador, una nota sobre los efectos que tuvo cubrir el conflicto armado en las periodistas y los periodistas, no solo en términos físicos, sino de salud mental. Así que eso que estás diciendo es muy cierto y lo digo porque efectivamente acá, con la tasa de feminicidios tan alta, es evidente que las compañeras, hay un momento que ¿cuál es la ruta de apoyo entre nosotras? Eso Pero es. además en el contexto que estábamos hablando de precarización, de multitarea, ahora pandemia, o sea, compañeras o compañeros, también hay varones que tienen que ser maestras, que tienen que cuidar o cuidar a tus adultos mayores, o sea, además en todo este contexto, eh, este tipo de situaciones. Sí, Por eso decía, tiene muchas lecturas. y ahora súmale el único espacio, porque en muchos lugares la sala de redacción es el comedor, es el escritorio de los niños, Exacto, es todo. Entonces, exacto. ese confinamiento nos Ujú, puso en otro modo, pero también lo que hace es que muestra una realidad invisible. ¿Sí? exacto, La salud mental no exacto, es solo por la pandemia, sino que ya exacto. venía en un ejercicio. Bueno, Silvina, muchísimas gracias, pero antes de terminar la entrevista, me gustaría preguntarte frente a cómo crees tú que estás tejiendo la historia en América Latina. La estoy tejiendo de manera colectiva y eso me da mucho orgullo. Eh, y eso significa que estoy aprendiendo todos los días, que construyo aprendiendo, que eso es una riqueza para mí como mujer y como periodista, y que aporto en esa construcción colectiva también mi historia como mujer y como periodista,
en un momento de mi vida en donde además quiero acompañar a otras compañeras para que se empoderen, para que sean líderes, para lo que yo pueda acompañarlas y apoyarlas. Eso me da mucha satisfacción, el poder empezar a correrme como del centro de la escena y ver la satisfacción de que hay otras compañeras que están avanzando y que eso lo hacemos juntas. Y que es la manera de construir y que podemos mirarnos y decir en lo que no estamos de acuerdo con respeto y pensar nuevas maneras de relacionarnos y de comunicarnos. Cuidándonos, sabiendo que no en todos los espacios podemos estar y sentirnos cómodas, que hay que buscar espacios donde nos sentamos cuidadas y protegidas para construir verdaderamente de una manera feminista, aplicando el feminismo, no en lugares agresivos, no en lugares donde nos sintamos maltratadas, sino en lugares donde realmente nos sintamos cuidadas y construyendo nuestras diferencias y también en nuestros acuerdos. Y sobre todo desde lo territorial, pero también desde lo latinoamericano, ¿no? O sea, somos parte de una cultura riquísima, que, no, que tiene tanto para aportarnos como personas y como periodistas ni hablar. Entonces esto de acompañarnos, si borrando las fronteras, eh, también es parte de mi manera de transitar la vida y de hacer periodismo. Bueno, entonces estuvimos con Silvina Molina en Mujeres que Tejen la Historia en América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias, fue Gracias. increíble todo lo que nos compartiste, tu vida, tu experiencia, pero además esta trayectoria que marca definitivamente la historia. Y algún día, muy seguramente, te recordarán muchas otras periodistas frente a este momento que estamos registrando en el 2021. Así que una Gracias, Angélica, muchísimas gracias, muy generosa, gracias. cuídate mucho, un abrazo. Igualmente, Bueno, chao. chao.